Este fin de semana nos fuimos salimos a los que tuvieron oportunidad de descansar, por supuesto, con la noticia de que uno de los implicados y de las personas que estaban detenidas para investigaciones dentro del caso Cherres, del asesinato de Rubén Cherres, salió en libertad gracias a un habeas corpus. La noticia se la conoció el pasado viernes, 20 de octubre. Uno de los vinculados al asesinato de Rubén Cherres salió en libertad gracias a un habeas corpus. Si mal no recuerdo, según información que había compartido en sus redes sociales la Fiscalía, eran dos las personas que por este caso estaban detenidas. Uno, vean ustedes, sale gracias a este recurso de habeas corpus. Los jueces aceptaron el recurso de habeas corpus de Alex M., vinculado en el asesinato de Rubén Cherres. Este 20 de octubre, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad de Adolescentes Infractores confirmó que Alex M., vinculado al asesinato, un lado ponen M, en otro lado ponen A, vinculado en el asesinato de Rubén Cherres, salió en libertad luego de que los jueces aceptaran un recurso de habeas corpus. Antes del asesinato de Cherres, Alex M. registraba antecedentes penales como por delitos como tenencia de armas. Ahora logró salir de la cárcel aduciendo tener problemas de salud, aunque el SNAI no precisó cuáles son esos problemas de salud. Fue el excomandante de la Policía Nacional, el general Fausto Salinas Samaniego, quien dio más detalles sobre la captura de dos personas en Guayaquil, quienes estarían implicadas en el asesinato de Cherres. Ustedes lo recuerdan bien, vinculado a este tema de la mafia albanesa, gran amigo de Danilo Carrera, cuñado del presidente Lasso, vinculado también con el tema de designación de cargos estratégicos en sectores claves del Ejecutivo, ¿no? Entre ellos las aduanas. Cherres, quien estaba prófugo y era requerido, qué chistoso, estaba prófugo, pero el tipo estaba vacacionando en una casa en la playa que era rentada por un accionista del Banco de Guayaquil, y además esa casa quedaba muy cerca de el domicilio playero del presidente Lasso, ¿no? Quien estaba prófugo y era requerido por la justicia dentro de una presunta vinculación con la mafia albanesa y sus posibles implicaciones en el caso Encuentro, lo que salpicó a Guillermo Lasso y sus allegados. Juan Zapata, ministro del Interior, señaló este viernes, 14 de julio del 2023, en el edificio de la comandancia, 14 de octubre debe ser, ¿no? De la policía, que los dos detenidos son los autores, se remonta a julio pasado cuando los detuvieron, que los dos eran dos, justamente lo que les decía, autores materiales del crimen, pero se investiga para dar con los intelectuales. O sea, ¿cómo es que a través de un habeas corpus, aduciendo problemas de salud, dejan en libertad a dos personas que serían los criminales, los que ejecutaron el sicariato en donde asesinaron no únicamente a Rubén Cherres, porque parecería que, además en este caso, que han tratado de reducirlo al mínimo, ahí no fue asesinado solo Cherres, fueron asesinadas 3 personas más. Su novia, un amigo, y entiendo que el guardia del condominio playero donde él vacacionaba. Hubo una relación directa entre las víctimas y victimarios, una relación que no fue espontánea, sino que ya tenían algunos días, semanas o meses de contacto. Es algo planificado que no obedece a un robo. El ministro Zapata dijo que los autores materiales son José Z., quien registra antecedentes por robo, tenencia y porte de armas, y Alex M., quien tiene antecedentes penales por tenencia, extorsión y tráfico de tierras. Hasta el momento no hay indicios de la mafia albanesa. Eso dijo el comandante de policía. La DINASED asegura que los dos detenidos por el homicidio de Cherres, José Z. y Alex M., siguieron con sus actividades normales luego de que presuntamente cometieron el delito. Incluso se mencionó que eran empleados de una empresa en Guayaquil. Los detenidos fueron trasladados al Cantón La Libertad para la audiencia de formulación de cargos. No se descarta que a los dos sospechosos se les asigne el programa de protección de víctimas y testigos de la Fiscalía. Y hasta ahí nomás, un breve recuento de lo que sucedía en torno a este sujeto, Alex M., que era investigado por el asesinato múltiple, ¿no? Ojo, murieron o fueron asesinadas 4 personas en ese evento, que fue en marzo pasado, y desde entonces hasta el sol de hoy no existe ningún avance como para determinar quiénes fueron los autores materiales
los autores intelectuales del asesinato de Cherres y las otras 3 personas. Fíjense ustedes que esto que relatan los medios de comunicación, que recogen nuevamente las declaraciones del coronel Zapata, del ministro del Interior, datan de junio, y hasta el sol de hoy, desde junio, julio, agosto, septiembre, octubre, no se ha avanzado aparentemente nada como para que estas 2 personas que estaban detenidas y que eran investigadas o debían haber sido investigadas, hayan aportado con algo de información para determinar quién fue la persona que los contrató, los contactó, y debe ser así, ¿no? Porque esto además son sicarios, me imagino yo, prepago, pues, ¿no? ¿Quién los contrató y quién les pagó, pues, para asesinar a Rubén Cherres y a las otras 3 personas que, para mala suerte suya, estaban en compañía de este sujeto en una casa en la playa? ¿Cuánto se ha avanzado sobre esto? ¿Cuánta información ha compartido ya sea la Fiscalía, la misma policía o los organismos encargados de investigar y de hacer justicia sobre este caso? Pregunto adicionalmente, las familias de estas 4 personas, de Cherres, de su novia, de su amigo y del guardia de seguridad, ¿cuánto han presionado para que la justicia investigue este caso? En el caso del guardia de seguridad, que yo me imagino debe ser un humilde trabajador, no sé si de la península de Santa Elena o de los alrededores, pero siendo un guardia de seguridad podemos, digamos, por lo menos llegar a la conclusión de que se trata de un humilde ciudadano trabajador, que seguramente ni él ni su familia tendrán los recursos como para montar toda una investigación para llegar al fin de este tema. Y me imagino que tanto ellos como cualquier otro de los que en este país estén relacionados con un crimen y un delito que tenga que ver con mafia, con grupos criminales y quién sabe otro tipo de organizaciones delictivas, estarán amenazados, ¿no? O sea, si estás muy interesado en que se sepa la verdad o lo que sea, bueno, te va a pasar o vas a correr con la misma suerte que tu familiar. Porque así actúan estas bandas delincuenciales, ¿no? Silencian a todo el mundo a la fuerza, por supuesto, y con amenazas y chantajes también. Pero ¿y el resto de familias? La familia de la novia, la familia del amigo, no hay nadie, en serio. Cherres, no sé si tiene familia, si tiene hijos, no tengo idea, si tiene hermanos. De hecho, recordarán ustedes que nadie iba a retirar el cadáver de Cherres días después en medicina legal, una cosa realmente macabra, ¿no? Porque él aparecía en varias fotos, siendo parte incluso de la sociedad guayaquileña, pues. Ahí aparecen en un tenis club, en un yacht club, no sé qué, acompañado de empresarios, no solo de empresarios, sino también de periodistas, ¿ya? De periodistas que todos los días pretenden a los ecuatorianos darnos lecciones de moral. Ellos aparecían en fotografías junto a Rubén Cherres. Y resulta que después, cuando a Cherres lo matan, y que además se descubre a través de la investigación del caso Encuentro, que llevó adelante la Policía Nacional, que el tipo tenía conexiones con grupos mafiosos albaneses, y que además, a través del gran cuñado, de Danilo Carrera, familiar político del presidente Lasso, gestionaban cargos en sectores estratégicos del Ejecutivo, como por ejemplo las aduanas, o como por ejemplo el Ministerio de Agricultura, que es lo que ha denunciado el policía Rangel durante los días pasados, ¿no? Que les interesaba muchísimo poner a este señor de nombre Bernardo Manzano como ministro de Agricultura. Y a partir de ahí también ustedes pueden generarse la misma pregunta que me salta a mí a la cabeza ahorita, que después de seguirme cuestionando qué pasa con la investigación del caso Cherres, qué pasa con la investigación
del famoso caso Ciclón. ¿Qué pasa con la investigación de la venta de cargos en las aduanas? Cargos que se vendían por sumas estratosféricas. Creo que eran 30 millones de dólares los que pedían por determinados cargos en las aduanas. Entonces, días después, recordarán ustedes, por Cherres nadie reclamaba. Entonces, de un día al otro pasó de ser un tipo muy influyente, tan influyente que incluso ponía a personas específicas en cargos del sector público, y al siguiente día nadie le interesaba sobre la vida de Cherres. Tanto es así que dejaron el cuerpo ahí en medicina legal durante X cantidad de días, sin que aparentemente a nadie le importe. Y hoy estamos acá cuestionándonos también como sociedad por qué es que a través de un recurso de habeas corpus le dejan en libertad a una de las dos personas que estaban siendo investigadas por haber sido los sicarios que ejecutaron a estas 4 personas. Y fíjense ustedes, yo por ejemplo, durante este fin de semana, no he visto mayor nivel de polémica ni ruido en torno a este caso. A los mismos de siempre, que están muy metidos exigiendo no a la impunidad, que no sé qué, que por aquí, que por allá, que los habeas corpus, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre muy rigurosos a la hora de exigirle a la justicia y de exigirle a las autoridades que no dejen en libertad a determinadas personas, más todavía cuando se trata de casos vinculados con la política. Ahí sí ponen a funcionar a todo el aparato comunicacional, periodistas, medios de comunicación, formales, digitales, redes sociales, campañas, con granjas de trolls y toda la cosa, para bajarse decisiones judiciales cuando de alguna forma estas benefician a X actores políticos, una corriente específica, ¿no? Pero acá yo no he visto que, incluso voy a hacer un cuestionamiento como sociedad, como país, no he visto que en el Ecuador nos hayamos indignado, como suele pasar en otros casos, ahora que la justicia y las autoridades que administran y manejan las cárceles han dejado en libertad, han decidido soltar a uno de los vinculados al asesinato de Cherres, porque tampoco es que se dice que el hombre fue encontrado inocente. No le sueltan porque se le declaró inocente, le sueltan por problemas de salud, aducen eso, a través de un habeas corpus. Pero ¿dónde están todas las personas que siempre son, insisto una vez más, súper rigurosas con la justicia a la hora de emitir este tipo de documentos para facilitar la salida de la cárcel? En este caso de un sicario vinculado al asesinato de Cherres, amigo de Danilo Carrera, cuñado del presidente Lazo. Ahí simplemente parecería que la opinión pública decide hacerse de la vista gorda, ¿no? Y que el tema pase de largo. Y claro, lo que hacen también es alimentar la discusión en redes sociales a través del fomento del morbo sobre otros temas a los cuales por supuesto también me voy a referir más adelante, porque no podemos esquivarlos, porque no debemos, y yo en mi caso tampoco quiero. Esta semana el presidente electo Daniel Noboa ha decidido hacer una gira por el exterior. De esa gira en el exterior, lo único que se conoce de momento es que hizo una visita a Colombia, en donde se reunió con autoridades de la Embajada de Ecuador en Bogotá y también con alguna que otra autoridad colombiana. Entiendo que con el canciller, a quien de paso le hizo la invitación o le entregó la invitación para que Gustavo Petro, presidente de Colombia, venga, ¿no? El embajador de Ecuador en Colombia, Gonzalo Ortiz, quien fue funcionario de la Cancillería durante el paso de Juan Carlos Holguín por el Servicio Exterior,
Dice, recibí al presidente electo Daniel Noboa en su escala en Bogotá, rumbo a Madrid. Un honor conocer de primera mano sus planes para el Ecuador, que todos debemos apoyar para su éxito. Me acompañaron el cónsul Gustavo Endara y el segundo secretario José Iturralde, Embajada de Ecuador en Colombia. Después de esta publicación, poco y nada, o casi nada, se conoce con respecto de la gira o este primer viaje que emprende el señor Daniel Noboa, presidente electo del país. De hecho, e insisto que la última publicación a través de la red social X del candidato Noboa corresponde al 17 de octubre, cuando estuvo de visita en Carondelet y tuvo ese primer encuentro con el presidente Guillermo Lasso, ¿no? Y después lo único que ha hecho es darle retweet a esa publicación que ustedes vieron hace un segundo nada más de el embajador de Bogotá en Ecuador, Gonzalo Ortiz. Y de ahí pues nada, ¿no? Hace 5 días fue la última publicación a través de su TikTok, en donde es muy activo, o era muy activo hasta el cierre de la campaña. Cuenta que además tiene 1.200.000 seguidores, nada despreciable la cuenta de TikTok del presidente electo Daniel Noboa, plataforma digital o red social a la que muchos le atribuyen el triunfo de Noboa. No creo que se limite únicamente a eso, la verdad. Pero tampoco ha dicho nada, ni siquiera a través del TikTok. O sea, es como que ya se acabó la campaña y el presidente Noboa ha decidido de su lado simplemente hacer silencio y probablemente también dejar que sean otros los que hablen por él. Por ejemplo, tras su visita al Palacio de Carondelet y su reunión con Guillermo Lasso, que de alguna forma el encuentro, que era, digamos, parte de esta transición que tiene que haber, y en buena hora que sea así, de hecho desde el 2017 se ha visto que es así, hubo transición entre Correa y Moreno, ahí le entregaron también un librito y a Moreno sobre lo que había dejado el gobierno de Correa. Moreno hizo lo mismo con su coidario Guillermo Lasso, un proceso de transición, y Lasso de alguna forma también, porque él en las formas se cuida mucho, en el fondo no tanto, pero en las formas sí. Entonces en las formas se sienta, le recibe, hay la transición para la foto. Ya vamos a ver en el fondo qué tanto contenido tiene esa transición. Porque la foto ya está, las formas entonces muy bien pensadas, se sacó la foto, le recibieron a Noboa, todo lindo. Ahora hay que ver en el contenido qué es lo que le entrega Guillermo Lasso al nuevo gobierno. Más allá del famoso libro este que dice que va a escribir y que tendría 300 páginas, me imagino que tendrá que contar mucho sobre la casi treintena de viajes que se ha pegado por todo el mundo en el avión considerado lujo socialista, ¿no? Ahí sí va a llenar el libro de 300 páginas, por supuesto. Tiene que haber mucha anécdota. O mucha mentira también, ¿no? O mucho ofrecimiento, que finalmente nunca se cumplió. Como el de la adquisición de los chalecos y ahora esta novela de los patrulleros que no pueden salir justamente a patrullar, valga la redundancia, porque no tienen matrículas, porque no están preparados para eso, porque no tienen balizas, porque en definitiva no son patrulleros, son camionetas. Por acá me dicen que cuente también la historia del poste. Un abrazo, mi querida Marisol. Entonces, llama profundamente la atención justamente lo que les mencionaba hace segundos nada más, y es el silencio. El silencio del presidente electo. Hemos visto a varios de sus colaboradores cercanos, tampoco es que a muchos. Por ejemplo, el señor Esteban Quirola, que vino hace algunos días acá, estuvo con nosotros, fue candidato a la asamblea por ADN en la provincia del Oro.
hemos visto al asambleísta electo por Guayas, Jonathan Parra, dando declaraciones en algunos medios de comunicación. Y la hemos visto a la señora vicepresidenta electa, la señora Abad, que también ha dado por ahí algunas declaraciones, que de alguna forma deberían, entiendo yo, o tienen, creo, el objetivo de tranquilizar a las audiencias después de todas las cosas que circularon en redes sociales con respecto de sus desatinadas declaraciones en torno a la posibilidad de privatizar salud, educación, seguridad social, sus desatinadas declaraciones en torno al tema violencia de género, etcétera, etcétera. Entonces ahora ella reconoce que sí, que esta es una sociedad en la que hay violencia contra las mujeres, reconoce que sí, que la educación y la salud tienen que ser servicios públicos garantizados por el Estado. Eso es lo primero que ha salido a decir en sus intervenciones post-elección la señora Abad. Me imagino yo, insisto, con este afán de tratar de tranquilizar a las audiencias y de tranquilizar a todos quienes se han generado una suerte como de temor con respecto de lo que fuera su postura con estos temas, que además ahora vienen a hacerse los sorprendidos como que en campaña electoral no se les hubiera dicho, ¿no? Entonces, digamos, ahí habrá que analizar también y mucho y por largo rato qué es lo que motiva a los votantes a elegir. Más allá de el marketing de una campaña, digamos, los discursos, las propuestas. Yo sigo creyendo, soy de los que cree que en este país son pocas personas las que se dan la molestia de detenidamente analizar los proyectos o propuestas de gobierno, los planes de gobierno. Y como ha pasado en esta elección, como en muchas otras o en todas las anteriores, el tema publicitario y el marketing tiene mucho que ver a la hora de decidir y cuánto influye esto en el electorado. Más tomando en cuenta que hoy, digamos, con los teléfonos celulares y el internet que nos mantiene permanentemente conectados a una red, digamos, no opera como antes, que uno para informarse o para escuchar un spot tenía que prender la radio o prender la televisión. Ahora no, ahora usted abre el YouTube, el WhatsApp incluso, y le empiezan a llegar cadenas con publicidad política o de todo tipo también, no solo política, pero en la política está el YouTube, está Spotify, está WhatsApp, Twitter, TikTok, Instagram, Meta, ¿no? Facebook, Instagram, etcétera, etcétera. Y ahí el acceso a la publicidad electoral es permanente, ¿no? Entonces estamos consumiendo además información todo el rato. Información y desinformación, por cierto. Pero, volviendo al tema original, es finalmente, y a partir de esto último que yo les mencionaba, preguntarnos qué tipo de gobierno vamos a tener y quizás acostumbrarnos a un presidente al que seguramente no le vamos a ver como ha pasado con Lasso. Lasso a este espacio, por ejemplo, no le aceptó entrevistas ni cuando fue candidato, mucho menos cuando ya se posesionó como presidente. A sus ministros no les gusta venir acá. Eligen los medios a los cuales ir, seguramente donde son muy complacientes con ellos, donde pueden pactar las preguntas y las respuestas y las no repreguntas que no le obliguen a tener una respuesta adicional al funcionario, empezando por el propio presidente. Entonces, ustedes habrán visto, y si podemos contar con los dedos de las manos, seguramente nos van a sobrar dedos para ir enumerando el número de periodistas o los nombres de los periodistas a los que Lasso durante estos 2 años y un poco más les concedió entrevistas. Lasso, que se decía demócrata, que dice que es el gran defensor de la libertad de expresión, olvidándose de que en este gobierno hay ya una media docena de periodistas que han terminado
huyendo del país para salvar su vida, perseguidos, algunos de ellos por propias palabras suyas, incluso perseguidos por el gobierno, y quienes además en su momento fueron constantes y permanentes aliados del gobierno, me refiero a los señores de la Posta, hoy tienen a 2 de los integrantes de su equipo periodístico en el exilio. Entonces, si un presidente que era tan cercano a los medios, tan afín, tan complaciente también con los medios, se niega a aceptar conversaciones, a aceptar entrevistas, porque no sé, capaz no se siente preparado, no se siente seguro de sí mismo como para poder salir y dar la cara a la prensa, creo que con Noboa la cosa no va a cambiar mucho. Y ahí, insisto, nuevamente los ecuatorianos tendremos que hacer un ejercicio de reflexión de qué fue lo que elegimos o qué fue lo que eligió ese 52% de electores en las urnas el pasado 15 de octubre. Y a mí me genera una profunda inquietud eso porque ya no sería una cosa nueva además. Porque resulta que ahora lo más fácil para algunos, sobre todo para los que tienen la ayuda de esta gran plataforma mediática, que es muy útil y servil al poder de turno, que no cuestiona, que no se pregunta, que no exige respuestas, que no, o bueno, que exige dependiendo de quién sea el objetivo, ¿no? Ustedes saben perfectamente a qué me refiero, porque son los medios y los periodistas súper exigentes con respecto de respuestas a determinados actores de la política o funcionarios públicos, pero a otros simplemente dejan de exigirles respuestas. Por eso es que crímenes como el de Cherres, crímenes como el del alcalde de Manta, Agustín Intriago, o como el del propio Villavicencio, pueden pasar desapercibidos, casi como que a esta sociedad ni le importa, porque como hay todavía una gran fuerza en la opinión pública, si la opinión pública no se pregunta, no se cuestiona, parecería que toda la sociedad está pensando igual. Y no debería ser así, por supuesto. Pero quienes ejercen esa fuerza son quienes tienen los recursos. Recursos que hicieron, por ejemplo, que Lasso se baje de un acuerdo político, legislativo, en mayo del 2021. A través de los medios de comunicación, a través de la potencia y la fuerza que tienen estos grupos de poder en las redes sociales, donde se contratan voceros, influencers, pero adicionalmente granjas de trolls y todas esas tonterías, le presionaron de tal manera a Lasso que hicieron que rompa el acuerdo con Nebot y que él mismo boicotee a través de su equipo político, en aquella época César Monge. De paso, eso fue catalogado por parte de la prensa libre e independiente de este país como una jugada maestra cuando rompió el acuerdo con Nebot y con Correa, ¿no? Y a eso el gobierno débil de Lasso, que creía que le debía favores a la prensa, que le había ayudado en la campaña, descaradamente, finalmente terminó cediendo a esas presiones y a esos caprichos. Entonces hubo una barra brava que actuaba con una furia en redes sociales que no le dejaron, creo que ni respirar a Lasso. Incluso antes de que se posesione. Por eso es que a mí, por ejemplo, la carta esta de exigencias de la CONAIE me parece inoportuna, como también en el 2021, antes de que se posesione Lasso, me parecía muy inoportuna la postura de estos grupos radicales de extrema derecha que a través de la opinión pública, de los influencers, de las redes sociales y de los medios de comunicación, boicotearon cualquier intento de establecer una mayoría que le dé gobernabilidad a Lasso, y fíjense ustedes la jugada maestra donde le hizo terminar a Lasso, cediendo ante los pedidos de la ID, de Pachacutic, de un grupo de independientes,
que nunca le dieron gobernabilidad porque todo el tiempo le estaban pidiendo cosas a cambio de sus votos en la asamblea, y finalmente esto lo que le provocó o le generó al señor Lasso es que extreme las cosas y termine decretando la denominada muerte cruzada, mandando la casa a la asamblea, pero también mandándose él a mudar y a su casa. Porque no es que Lasso mandó únicamente a los asambleístas a su casa, también a él le toca irse mucho antes de que termine su periodo. Y a propósito de unas declaraciones del ministro de Inclusión Económica y Social, del señor Esteban Bernal, de la semana pasada, si este gobierno habría sido tan exitoso como dice el ministro Bernal, si este gobierno hubiera tenido los logros que dice tener en materia social, reducción de pobreza, entrega de soluciones habitacionales, reducción de la desnutrición infantil, en fin, etcétera, etcétera. Si este gobierno nunca hubiese dejado desabastecidos a los hospitales, hubiese refaccionado las escuelas y los colegios antes de que los chicos ingresen a las clases en Costa y Sierra, si este gobierno hubiese construido nuevas escuelas, nuevos hospitales, más allá de los que le dejaron desde la Revolución Ciudadana y el gobierno de Moreno ya en proceso de construcción, si es que este gobierno hubiese invertido en seguridad, hubiese refaccionado las UPC, hubiese dotado de armas, de municiones, de equipos, de tecnología a la policía, a las Fuerzas Armadas, al EQ 911, si es que este gobierno hubiera tenido el control de las cárceles, hubiese instalado cámaras de seguridad, inhibidores, filtros para evitar que ingresen desde droga, dinero, armas, bombas, drones, truchas, gallos, cerdos y otro tipo de animales a las cárceles, si es que hubiese solucionado todos esos problemas que yo les acabo de mencionar, que es como aparentemente nos quiere hacer creer el ministro Bernal, créame, señor Bernal, que ustedes no solo hubiesen podido terminar el periodo, si hubiesen cumplido con la cuarta parte de lo que usted dice en esa entrevista, no solo hubiesen podido terminar el periodo, quién sabe, y si les hubiera ido tan fantástica y maravillosamente bien como usted dice en esa entrevista, los ecuatorianos hasta les hubieran a ustedes premiado con la reelección. Y el 2025 ustedes tenían nuevamente a Guillermo Lasso terminando su periodo maravilloso, como es el que ustedes creen que fue, postulándole a Lasso a una reelección. Estoy hablando desde mi imaginación, como dijo alguien el día viernes, como que estuviera inyectado, ¿no? ¿Ya? Estoy hablándoles desde mi imaginación. No fue así, pues. La realidad es otra. La realidad es que ni redujeron la pobreza y que cosas como, por ejemplo, lo de la desnutrición infantil, ustedes lo sostienen a través y a partir de cifras manipuladas, que no son reales, como lo demostró en este medio de comunicación hace algunos días atrás el doctor Durán, ex viceministro de Salud. Y el tema de las cárceles. No lo digo yo, lo han publicado los más importantes y grandes medios internacionales de comunicación, para los cuales el Ecuador siempre ha sido noticia por cosas espantosas como las masacres en las cárceles. Entonces, el Ecuador, que antes era conocido como el jaguar de Sudamérica por las carreteras, por la inversión pública, por las infraestructuras, etcétera, 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 durante esta etapa, el Ecuador era conocido en el mundo entero porque tenía cárceles del Ecuador en donde se masacraban personas como si se tratara de despellejar pollos. Nueva masacre carcelaria en el Ecuador, 100 y pico de personas son asesinadas dentro de tal lugar. Nueva masacre carcelaria en el Ecuador, bombas y no sé qué estallan dentro de la penitenciaría. Nuevamente, motines carcelarios en Ecuador, fuga de presos, esas son las noticias. Por último, una tanqueta se cae en una piscina de tilapias.
Esas han sido noticias que han circulado en medios internacionales durante el gobierno de Guillermo Lasso. Entonces, como no han cumplido en nada, ni han reducido la pobreza, ni han reducido la desnutrición infantil, ni han controlado las fronteras, ni volvieron a instalar el radar que ustedes mismos mandaron a hacer estallar, ni dieron uniformes, ni chalecos, ni armas, ni patrulleros a la policía, no invirtieron nunca en seguridad, no invirtieron nunca en las cárceles, nunca construyeron un hospital, ni una escuela, ni un colegio, ni nada, de nada, es que ustedes, estimado señor ministro Esteban Bernal, se van a la casita muchísimo antes del tiempo para el cual fueron elegidos democráticamente, que era mayo del 2025, en donde, e insisto, si ustedes habrían hecho todas las maravillas que relata el ministro que dice que hicieron, ustedes hasta yo lo hubiera pensado, o sea, yo, por último, como dijo uno de nuestros invitados del viernes anterior, ¿no?, que le catalogó como gobierno socialdemócrata el de Lasso. Si ustedes hubiesen hecho todas las maravillas que hicieron, ministro Bernal, créanme, que hasta yo hubiera pensado votar por ustedes, pues, ¿no? Si le va tan bien al gobierno de Lasso y ha hecho tantas maravillas por el país, se lanzaba para la reelección en 2025, ¿para qué vamos? Es como en el fútbol, ¿no? Cuando dicen, ¿para qué vas a cambiar un equipo ganador? Pero no es así. No es así. Ustedes le dejan al Ecuador convertido en un reguero de sangre, a un país que a partir de eso, de ser un reguero de sangre, un país muy golpeado, hablamos de una sociedad que anímicamente está muy mal, el estado de ánimo de los ecuatorianos indudablemente no es el mejor, pero hay algo que me sorprendió y gratamente, que digamos, en medio de todo el proceso electoral del pasado 15 de octubre, dejó al menos cierto aire de esperanza, ¿no? En medio de todo. Obviamente, yo sé que hablar es fácil, como dice por acá una de nuestras oyentes. Por eso mismo yo no me lanzo ni para presidente, ni para vicepresidente, ni quiero ser ministro. Pero ellos están ahí para hacer las cosas. Entonces, si no es tan fácil, no era que se metan. 10 años haciendo campaña, 10 años en los que uno creía que esta gente había aprendido algo. Pero no. El tema es que ellos están ahí para que hagan. A ellos les eligieron ustedes mismos para que gobiernen, para que ejecuten presupuestos. Pero si hay presupuestos como el del Ministerio del Interior, que es el encargado de la policía, que no llega ni al 10%. Entonces, mi estimada mía, usted a quien tiene que reclamarle es a las personas que son las encargadas de invertir. Yo no manejo el Ministerio de Finanzas, ni soy presidente de la República, ni soy el ministro del Interior. Y jamás aceptaría esos cargos porque yo no estoy preparado para eso, pues. Y ahí creo que hay una gran inquietud. Por eso yo el otro día les hablaba de que para mí el gobierno de Noboa es un misterio, porque si Lasso, que venía 10 años peleando por ser presidente, 3 elecciones, nunca tuvo un equipo para gobernar, y los que puso ahí se dedicaron a hacer negocios, como está evidenciado, el tema de las aduanas, el tema del MAGAP, etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta con Noboa es, bueno, con él, ¿quién va a gobernar? Hasta ahora, y he visto que en los últimos días han circulado algunos nombres sobre los cuales se presume que podrían integrar o formar parte del gabinete presidencial de Noboa, pero no pasa de ser un rumor, de una especulación, como la especulación que yo les solté el pasado viernes mientras conversábamos con la doctora Soledad Stossel. A mí no me sorprendería, dada incluso la cercanía que en algún momento de la campaña tuvieron, de cómo Topic después de la primera vuelta salió públicamente a darle el apoyo a Daniel Noboa, a decirle te entrego mi plan de seguridad, etcétera, etcétera. A mí no me sorprendería que Daniel Noboa, incluso para enviar un mensaje de unidad,
al candidato del Partido Social Cristiano, que fue uno de sus contendores en primera vuelta, le invite a participar en su gabinete ministerial. A mí no me sorprendería eso, pero de ahí los otros nombres no tengo idea, excepto el de Carminiani y el de Sommerfeld, que junto al de Wong ya se habían comentado y se habían mencionado que formarían parte del gobierno. Y además de la vicepresidenta que les decía yo, que es la única integrante oficial del gobierno de Noboa que ha salido a hablar, el otro que ha hablado sobre su visita y que terminó siendo la visita de Dajik, la que opaca este proceso de transición entre Noboa y Lasso, porque se habló mucho sobre la presencia de Dajik, es Alberto Dajik. Él sí salió a dar entrevistas, dijo que él no va a ser funcionario del gobierno de Daniel Noboa. Me parece que además en esa, que es la única entrevista que he tenido la oportunidad de escucharle a Dajik, envía algunos mensajes, o sea, digamos, no es tampoco pues santo de mi devoción Dajik, pero desde lo político algunos mensajes que pueden también resultar alentadores. Es decir, Dajik no es de los que se cierra a la posibilidad de que Noboa dialogue con todas las organizaciones políticas, incluida la Revolución Ciudadana, que al sol de hoy es la bancada legislativa más numerosa que va a haber en la próxima asamblea. Por lo menos de lo que le escuché en aquella entrevista, Dajik no se cierra esa posibilidad, lo cual, digamos, por lo menos termina siendo algo alentador o generando un poco de alivio. ¿Para qué? ¿Y para quién? Para quienes queremos que las tensiones en este país bajen un poco. Porque, por supuesto, están los otros, los que quieren que la guerra política en este país no cese. Porque además les resulta buen negocio, porque además es ahí donde ellos se han mantenido a flote durante los últimos 6 años. Me refiero específicamente al rol que podría desempeñar la señora María Paula Romo como coordinadora de Construye, que es una de las principales voceras de esta corriente de que con el correísmo ni a la esquina, ¿no? y que al día de hoy están como generándole una serie de condiciones al nuevo gobierno. Y por acá, a propósito de ese tema, tenía una nota que me hicieron llegar hace unos minutos, citando unas declaraciones de Patricio Carrillo. Carrillo en el titular dice: Noboa debe decidir si se sienta con conspiradores o con gente con experiencia. ¿Quién será la gente con experiencia, no? Él, después de su paso fallido por el Ministerio del Interior, me imagino. El exministro Patricio Carrillo será el jefe de la bancada de Construye, que tendrá 28 legisladores en la nueva asamblea. Este bloque planea llegar con una agenda enfocada a la seguridad, a pesar de las prioridades que ponga el presidente electo. El general de la policía en servicio pasivo, Patricio Carrillo, se inaugurará en la política este 2023, después de haber obtenido la primera curul nacional por el movimiento Construye en la nueva asamblea. Carrillo llegó a ese cargo después de que el correísmo cuestionó su candidatura en varias ocasiones, pero no logró separarlo de la papeleta electoral. No es del correísmo. Yo he visto organizaciones de mujeres que nada tienen que ver con el correísmo objetando la candidatura de Carrillo. Y Carrillo sí podía estar en la papeleta. Lo que seguramente no va a pasar es que pueda ejercer su cargo de asambleísta. No tenía prohibición de ser candidato. Tiene prohibición de ejercer un cargo público, porque fue censurado por la asamblea. Entonces lo que va a pasar, o debería pasar, si es que algo de civilidad y de legalidad le queda a este país, es que Carrillo no va a poder un día siquiera sentarse en su curul. Y de entrada, fíjense ustedes, le plantea justamente eso en el titular, ¿no? De que no debe sentarse el presidente Noboa a conversar con conspiradores. De entrada, ya, todavía ni se instala la asamblea, pero para el señor ya hay bancadas que son conspiradoras. Dice Carrillo: el propósito, nosotros hemos dicho toda esta semana que necesitamos esa definición de los jefes de bancada. El propósito por el cual Daniel Noboa buscó la presidencia de la República no es de interés personal, es cambiar las realidades que está viviendo el país, y para eso necesitamos absolutamente del diálogo. Todos debemos involucrarnos en esta cometida. Él dice todos. Y ya habla casi a nombre del presidente Noboa, ¿no? Parece más jefe de la bancada de ADN, Carrillo. La única línea roja que hemos puesto es no a la impunidad, no a esa agenda mafiosa y corrupta de regresar mediante varios mecanismos de carácter político no jurídico a actores políticos.
Ahí nosotros no vamos a entrar jamás, estaremos en la vereda absolutamente contraria. Con el resto de actores políticos, absolutamente bienvenidos. Sé que se ha definido ya la jefatura de bancada de ADN, así que esperamos que en el transcurso de estos días podamos llegar a los acuerdos necesarios. En esta línea roja de la que usted habla, le preguntan, ¿se refiere al correísmo? ¿Cómo piensan llevar una relación con la bancada de la Revolución Ciudadana? Bueno, los antecedentes que les preceden a ellos son absolutamente claros para la comprensión del ciudadano en el Ecuador. Y de hecho, eso ha validado el voto hacia quien representaba lo contrario. Ellos ahora son una minoría políticamente hablando y han puesto un discurso conciliador de unión pacifista. Esperemos por bien del Ecuador que sea así. Nosotros conversaremos sin duda, pero en la medida que sea pro Ecuador, cuando eso se quiera transformar en un mecanismo para extorsionar o condicionar el voto en función de la impunidad para aquellos actores políticos que tienen sentencias jurídicas, ahí nosotros automáticamente no vamos a participar. Es verdad, la Revolución Ciudadana es una minoría, pero es la primera minoría. Son 52 curules, de momento. ¿Quién sabe? Y podrían ser menos. También. El señor Carrillo habla de chantajes, habla de conspiradores, y creo que se olvida que es justamente la coordinadora de su bancada y su lideresa, la señora María Paula Romo, quien fue señalada durante el gobierno de Lenín Moreno por haber hecho del reparto de hospitales y de cargos públicos la hoja de ruta de aquel gobierno. O sea, está bueno lo de la negociación política, pero no a cambio de prebendas y no de una negociación que nos conduzca por el tema de lo clientelar, de mi voto a cambio de un hospital, de mi voto a cambio del control de mi provincia, de yo poner gobernador, tenientes políticos, etcétera, etcétera. Y quien es conocida por hacer eso es la lideresa de su partido. Bien. Lo sucedido este fin de semana en torno a la Revolución Ciudadana y sus líderes, desde mi particular punto de vista, y por eso no le voy a dar más de 2 minutos a este tema, se origina en un chisme, en donde además se involucran relaciones personales, relaciones íntimas, personales, de algunos personajes muy conocidos y que ustedes saben muy bien, perfectamente bien, a quiénes me refiero. Y en el medio también está una mujer. Y en el medio, y para mí lo más importante y lo más grave de este tema, está una presunta, ojo, esto tendrán que determinar las autoridades judiciales, una presunta agresión, un acoso, además así lo ha presentado en su denuncia, en contra de una mujer, lo cual sería inaceptable. Y para mí eso es lo más grave sobre este asunto. Pero no pasa de ser un chisme. Un chisme que se conoce además, ¿saben por qué? Por grabaciones de conversaciones a través de un aparatito de estos, de un celular. Y yo más que referirme a eso, porque insisto, para mí esto tiene que ver con un chisme, y un chisme que los señores que están involucrados en el mismo tienen que solucionarlo, y que deberían también ser lo suficientemente maduros como para evitar que justamente un chisme provoque un cisma de magnitudes incalculables, como lo que ha sucedido este fin de semana, en donde se ha hablado cualquier barbaridad, poniendo en juego la honra no únicamente de una mujer, sino de otras personas adicionalmente. Ojalá con madurez logren resolver estos conflictos, insisto, que ponen en riesgo no únicamente la situación de 1, 2 o 3 personas, sino que ponen en entredicho a un proyecto político al cual el 48% de los ecuatorianos le han dado su confianza. Un proyecto político que va más allá del escándalo de las famosas grabaciones y de los audios y de los mensajes del fin de semana. Así que apelo a eso únicamente, a que con madurez puedan resolver este tema. Yo por lo menos creo que desde el periodismo hay que asumir esto con absoluta también responsabilidad
Hay otros que no, hay otros que por el rating, por el like, por el compartido, por el retweet, hacen lo que sea. Hay gente que en este país hace lo que sea por ganar seguidores. A mí eso no me importa. Ay, de paso, a mí lo que menos me gusta es el chisme, por cierto. En eso, como periodista, he fallado. A mí no me gusta el chisme. Y soy tan malo para chismear que nunca pregunto más allá de las cosas que me comentan. Nunca. Y me caen también los chismosos que siempre llevan mal el chisme. Cuando uno dice A y B y se van hasta la Z, esos chismosos también me caen mal. Pero yo sí quiero hablar sobre este artefacto. Todo esto, este chusmerío que se ha desatado este fin de semana, sale de grabaciones de conversaciones a través de este artefacto, de mensajes, de audios y todo, grabados con un aparatito igualito a este. Que a propósito del caso Villavicencio, personas muy cercanas al ex candidato presidencial han dicho que lo que hay en este aparato son cosas de índole personal, que nada tienen por qué importarle al país. Esas mismas personas que dicen que lo que está en el aparato de Villavicencio es personal y nadie más tiene por qué saber, son las primeras personas que están alimentando y comentando con morbo sobre los dichosos audios de Jorge Glass y de las otras personas implicadas en este caso, hasta el propio Rafael Correa. ¿Se dan cuenta si para fomentar el chisme es tan útil este aparato? ¿Cómo no va a ser útil para llegar a saber los autores intelectuales de un crimen?